Muy buenas tardes, cuando son las 6 y 12 minutos de la tarde damos la bienvenida a nuestra compañera Sandra Ricochea del espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José. Muy bien, todo por aquí. Con mucho calor, pero bien, todo bien. Eso sí, pero bueno, como tenemos un tema tan interesante que nos vas a comentar hoy, el calor se nos va a pasar y vamos a parecer que, vamos, estamos en una playa bajo una brisa de mar, de lo a gusto que vamos a estar y lo bien que nos vamos a enterar de todo lo que nos has contado hoy. Muy bien. A ver, hoy os voy a hablar un poquito de la inseguridad que nos está creando Ujú. el tema de las subastas en cuanto a cuando uno se adjudica el inmueble en la subasta, ¿qué pasa con el inmueble? Es decir, ¿qué me puedo encontrar dentro? ¿Qué complicaciones puede tener? Ujú. ¿O qué procedimientos administrativos se me pueden complicar? Ujú. Bien, vamos un poquito hacia atrás, es decir, hicimos mi compañero Mateo y yo en su día unos espacios sobre el tema de subastas, de los diferentes tipos de subastas, seguridad social, hacienda, ejecuciones hipotecarias, las que vienen en el BOE, las que son de concurso de acreedores. Bueno, ahí no entramos. Ujú. Una vez que hemos llevado a cabo el procedimiento de subasta, hay un mejor postor, que es el adjudicatario, que se queda la vivienda. Es decir, es como si la compra, ¿no? Una compra en subasta. Bien, vamos a guiarnos un poquito por las del portal de subastas del BOE, ¿vale? Que en principio son o las judiciales o las de la agencia tributaria. Bien, llega el día en que me comunican que yo soy el adjudicatario y me dan el título, ya sea a través de un decreto judicial de adjudicación o a través del título que me da la agencia tributaria. Bien, primer problema o primer obstáculo que tenemos con respecto a la inscripción. Bien, normalmente la información que da el portal de subastas siempre consta, uno de los apartados que la ley además les exige es que deben determinar el estado posesorio de ese inmueble que va a salir a subasta. El estado posesorio nos tienen que certificar si están los deudores, si hay ocupantes, si hay inquilinos con contrato, si es un local, bueno, un poco todas las especificaciones. Normalmente el 99% de los casos pone situación posesoria no consta. Y con eso el secretario judicial se salva un poquito de certificar cuál es el estado actual. Ellos ponen no consta, cumplen con la normativa, la ley de enjuiciamiento civil y ahí se acaba. ¿Qué nos puede pasar a nosotros cuando nos encontramos eso? Bien, en primer lugar, el primer encontronazo que tenemos es la inscripción registral. El registrador me va a pedir que certifique o haga un acta de manifestaciones comunicando que ya tengo la posesión, por lo tanto lo escribiré a mi nombre, o por el contrario me exigirá que le acredite que he cumplido con los requisitos legales exigidos cuando hay ocupantes en la vivienda y según el título que tengan. Es decir, retracto de comuneros, retracto de arrendamientos, derechos de adquisiciones preferentes recogidos en los contratos de arrendamientos, ¿vale? Entonces, según con qué título esté el ocupante, hay unos plazos. Y entonces eso me exige un acta de manifestaciones notarial en el que se establece que se han cumplido los plazos. Bueno, se me retrasa, ¿vale? Pero bueno, a lo que íbamos. Yo al final consigo que en el registro de la propiedad tenga la adjudicación del inmueble a mi nombre. Vale. Primera fase superada. Vale. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Llego a la vivienda y de repente hay alguien. ¿Quién puede estar? A ver, en primer lugar, puede estar por ejemplo, en un procedimiento de ejecución hipotecaria que sea la vivienda del deudor y que te encuentres que te has adjudicado un inmueble que un banco ejecutó en su día y que los deudores sigan viviendo, sea su vivienda habitual y sigan allí. Vale, tengo que instar un procedimiento de lanzamiento
del ocupante a través del mismo procedimiento judicial en el que me ha adjudicado el inmueble. Vale. ¿Qué complicaciones puede haber aquí? Puede ser que el deudor hipotecario que sigue viviendo en su vivienda se acoja a la ley de vulnerabilidad, que se encuentre en situación de exclusión social. Tiene que cumplir unos requisitos que exige la ley de protección a deudores hipotecarios y, en principio, si cumple todos esos requisitos, por ley están en suspenso los lanzamientos hasta mayo de 2024. ¿Vale? Entonces, ahí tengo un problema. Es decir, si estos deudores siguen cumpliendo los requisitos de vulnerabilidad, de momento hasta mayo de 2024 no los puedo echar. Seré titular de la vivienda, pero no tendré la posesión ni la disponibilidad de la misma. Entonces, ojo a la hora de invertir en adjudicarse viviendas habituales, que nos podemos encontrar con este problema. Vale, eso es uno. Otro caso que se nos puede dar, ocupas, es decir, que yo vaya allí y haya unos ocupantes, ignorados ocupantes, que desconocemos quiénes son. Vale, entonces, ahí tendremos que instar un procedimiento de desahucio de ocupas, de ignorados ocupantes. ¿Vale? Porque como no tienen título, no puede seguir en el mismo procedimiento de ejecución. Eso sería al final un desahucio de ocupas, normal. ¿Qué nos podemos encontrar como otro tipo de problemas? Es que hay varios y muchos. Que nos encontremos con unos inquilinos, ¿vale? Inquilinos con su contrato de arrendamiento. Entonces, ahí tenemos que analizar tres cosas. En primer lugar, que el contrato de arrendamiento sea, si es anterior a el 5 de marzo del 2019, para poder seguir viviendo en la vivienda como inquilino, el contrato de arrendamiento tenía que estar inscrito en el registro de la propiedad con anterioridad a la carga que se ejecuta. ¿Vale? Entonces, en principio, como el 90% o 95% de esos contratos nunca se inscribieron, lo que tenemos que hacer es dar por resuelto el contrato con el preaviso. Si hay un preaviso de 2 meses, yo comunico que soy el nuevo propietario y que le doy un plazo de meses para que resolvamos el contrato y busque otra cosa. Vale, eso por un lado. Segundo supuesto que nos podemos encontrar, que los contratos de arrendamiento sean del 6 de marzo del 2019 en adelante. Entonces, esos contratos, con independencia de que estén inscritos o no, tienen virtualidad, es decir, son de obligado cumplimiento para el adjudicatario. Si yo llego a la vivienda y me encuentro que hay un contrato de arrendamiento a partir del 5 de marzo del 2019, con una duración de 5 años, yo estoy obligada a mantener ese contrato. Lo que hago es me subrogo en la posición del arrendador y empezaré a cobrar yo las rentas desde el momento en el que me adjudiqué el inmueble. ¿Vale? Entonces, hay que tener muy claro, sobre todo, los temas de los plazos del contrato de arrendamiento. Eso estoy hablando de arrendamientos de vivienda, ¿eh? ¿Qué pasa con los contratos de arrendamiento distinto de vivienda? Es decir, los de local de negocio, los de viviendas turísticas, alquiler que no sea de vivienda habitual, esos no son de obligado cumplimiento. Eso sería un plazo de resolución. Se les comunica y tengo facultad total para resolver el contrato y tener la posesión de la vivienda. Bien, otras situaciones que pueden darse, que nos podemos encontrar en las que no hay derechos, pero hay que instar procedimientos judiciales para conseguir que abandonen la vivienda. Por ejemplo, nos podemos encontrar que la vivienda esté atribuida, el uso de la vivienda esté atribuido a una familia, a un progenitor con sus hijos menores a través de un procedimiento judicial de separación o de divorcio.
Vale. Esos no tienen derecho de adquisición preferente, o sea, no tienen por qué estar en la vivienda, no tienen un derecho previo que les otorga la sentencia de divorcio a seguir en la vivienda. ¿Por qué? Porque se supone que la carga que se ejecuta es anterior y está inscrita en el registro, al igual que un montón de derechos que se van constituyendo y son posteriores a la carga que se ejecuta. Vale. Otra cosa que nos podemos encontrar, aparte de ocupantes, es el derecho de adquisición preferente que pudieran tener, ya lo he explicado antes un poquito por encima, los inquilinos. Es decir, yo me encuentro efectivamente que tengo un inquilino al que le comunico que soy el nuevo propietario y entonces, a no ser que haya renunciado expresamente en el contrato, tiene derecho de adquisición preferente. Es decir, que tienen un plazo de 30 días para ejercitar su retracto. Es decir, yo como inquilino, con un contrato de arrendamiento, con independencia de que me sigo quedando en la vivienda por mi título de arrendatario, puedo comprar en las mismas condiciones que compró el adjudicatario por el mismo precio la titularidad, el pleno dominio. Es decir, puedo equiparar, es decir, el postor se lo adjudicó, por tanto, nuevo adjudicatario, pero yo como soy inquilino y ya tengo la posesión de la vivienda, ejercito la demanda de retracto y consigno judicialmente el importe que le ha costado al adjudicatario en la subasta quedarse el inmueble. Ese tiene derecho de adquisición preferente. Entonces, con independencia de que parece ser que cuando ya te lo adjudicas en subasta, ya está, ya es mío, yo creo que ahí es cuando viene el problema, porque la fase anterior es un poco de estudio previo de qué pasa, qué condiciones tiene, qué limitaciones, el precio, las pujas, las posibles limitaciones que puedo tener. Y entonces, una vez que ya he participado en la subasta, me lo he adjudicado, he pagado y ya tengo el decreto de adjudicación, me viene la fase, para mí es la más problemática. Puede ser que no haya ningún problema, se toque la vivienda, te entreguen las llaves, la posesión directamente y se acabó. Pero el día a día y lo que estamos viendo en el despacho últimamente es complicaciones de este tipo y muchas. Y además con contratos que, bueno, los dejamos ahí, ¿no? Contratos un poco, Sí, un poco hechos ad hoc. Nos Pero has bueno, comentado, Sandra, casos, en el caso de que no se sepa si hay alguna ocupación o un derecho preferente, que hay veces que no se puede saber. Pero si estamos hablando de un daño estructural que afecta a la vivienda, de unas reformas o que a lo mejor incluso pues tiene que haber cierto derribo de cierta parte de la vivienda, ¿eso sí que figura cuando hace la subasta o tampoco? ¿O no tiene por qué figurar? no tiene por qué figurar. A ver, ahí los datos que te da el portal de subastas es el valor o sea, identifica el inmueble según los datos que hay en el registro. Entonces, en el registro no te va a contar daños estructurales ni nada. Eso ya al final es un poco tema administrativo que hay que solicitar en el ayuntamiento. Es un poco el estudio previo, es decir, porque para mí la subasta es una compraventa. Entonces, yo antes de comprarme algo lo que hago es voy a ver qué me estoy comprando. Claro. Si está bien jurídicamente, si está bien administrativamente, urbanísticamente, qué problemas fiscales puede haber, qué afecciones, ¿vale? Entonces, yo cuando tengo claro que lo que compro es lo que compro, ¿vale? Lo que te estás refiriendo tú igual es a ver si puedo solicitar la resolución de la subasta por vicios ocultos. ¿Me lo estás equiparando un poco a eso o no he entendido bien la Sí, consulta? sí, exactamente. Es decir, si hay algo que no se ha dicho, se ha ocultado, si hay alguna forma de retracto, es decir, así no lo quiero yo, ¿no? Resumiendo. No, eso no se puede hacer. No, porque al final tú compras como cuerpo cierto, es decir, esto sale a subasta con estos datos. Hay
ahí asumes todo tipo de responsabilidad. No es porque es una enajenación forzosa, no es el titular que te lo vende y te lo enseña y te lo explica y ahí sí que puede haber un poco de falta de información o un poco de dolo o engaño que te incite a tomar una decisión sin conocer todas las condiciones del inmueble, por ejemplo. En este caso no. Y además, a no ser que sean subastas voluntarias de extinciones de condominio, que te venga de herencias en las que son muchos y no se ponen de acuerdo con la venta, yo me lo quedo, yo no, y al final sale a subasta, normalmente no te permiten, o sea, el ocupante no te permite visitar previamente la vivienda. Entonces, al final compras un poco a tientas, porque lo único que puedes hacer es ver un poco el inmueble por fuera. Y de los datos que tenemos en los organismos públicos, el registro civil y el registro de la propiedad, y en su caso, en algunos ayuntamientos, las fichas urbanísticas. Hay algunos que los tienen y otros que tienes que ser titular o interesado o ya te lo enviarán dentro de 1 o 2 meses. Entonces, claro, al final nunca cuentas con la información veraz al 100%. Hay un riesgo muy grande en el tema de las subastas. A ver, hablabas al principio los pasos bueno, el primer paso es registrar. Sí. Incidiendo en esto, ¿qué me va a pedir el registrador para escribir la titularidad del inmueble a mi nombre? Vale, a ver, va a pedir si es judicial, el testimonio del decreto de adjudicación en el que consta que te lo has adjudicado tú por un precio. El testimonio te declara que ya es firme ese título. Es como si fuera tu escritura de compra-venta. Y entonces, eso junto con el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, que son impuestos cedidos a las comunidades autónomas, aquí en la Comunidad Valenciana es el 10%. Si yo me he adjudicado algo por 100.000 euros, sé que tengo que previamente a llevarlo al registro, tengo que pasar por la oficina liquidadora que corresponda y tributar, pagar el 10% de ese importe por el que me lo he adjudicado. Y entonces esas son 2 cosas fundamentales. Pero luego me va a pedir o un acta de manifestaciones con firma legalizada de que yo manifiesto que he ido a la vivienda y está vacía y ya tengo la posesión, y entonces lo escribe a tu nombre, o un acta notarial de manifestaciones en el que se acredite que has hecho las notificaciones que exige la ley hipotecaria para poder inscribir. Y en este caso sería la comunicación, por ejemplo, al comunero, es decir, si lo que ha salido a subasta es el 50% de un inmueble, un matrimonio en separación de bienes y cada uno tiene el 50%. Y viene Hacienda y saca a subasta solo el 50%. Entonces, el otro titular, aunque no se lo haya adjudicado en subasta, tiene derecho de adquisición preferente, puede ejercitar su retracto. Entonces yo le tengo que comunicar, oiga, cotitular, que ahora soy yo, me lo he adjudicado el 50%, tiene 9 días para igualar el precio, pagarme, presentar la demanda de retracto. O, por ejemplo, un inquilino. Oiga, le comunico que soy el nuevo titular. Tiene 30 días naturales para ejercitar su derecho de retracto. Presente la demanda y que sepa que todo esto a mí me ha costado 110.000 o lo que fuera. Entonces, pero lo tiene que hacer a través de un procedimiento judicial. ¿Vale? Pero las comunicaciones esas, el burofax que yo te comunico que soy el nuevo propietario y que te doy plazo para que puedas ejercitar, que he comprado, que el precio ha sido tal y que si quieres, vía judicial, tienes que consignarlo. Entonces, cuando yo le acredite ese acta de manifestaciones con los burofaxes enviados, que ha transcurrido el plazo y todo, el notario levantará un acta y ese acta se lleva al registro. ¿Vale? Y entonces ya ahí el registrador se salva un poco las espaldas de decir, yo ya he requerido a los nuevos titulares que me acrediten el tema de la posesión de los inmuebles y entonces inscribo a su favor. Si no, no lo van a inscribir. Entonces, eso al final retrasa mucho. Porque puede ser que yo me entere que hay un inquilino cuando ya me lo haya adjudicado y vaya a tocar la puerta, que se dice, ¿no? Porque en el juzgado no te van a dar las llaves. Ya.
¿vale? Entonces ahí sí que se complica un poquito. No, o sea, no es una cosa complicada, es lenta, es decir, el plazo para llevar todo y conseguir que se inscriba, pues al final se te van unos meses. Entonces, el hecho de adjudicarte algo en subasta y hasta que tengas la posesión, si todo va bien, tampoco es inminente. Entonces, claro, eso crea mucha ansiedad, mucha inseguridad, es decir, porque claro, tú has adelantado el dinero Claro. y has pagado y lo has consignado en el juzgado o con carta de pago en la cuenta que Hacienda haya determinado. Entonces, claro, te has quedado sin el dinero y sin la posesión transitoriamente. Entonces, ahí te vienen un poquito las complicaciones que puede haber. Y una vez inscrito, que me encuentre que hay un contrato, bueno, y que no se quieran ir, entonces tengo que instar, a ver, el procedimiento, si hay alguien dentro de las viviendas, ya sea ocupante, el propio deudor, un inquilino con un contrato con otro, un local de negocio, un arrendamiento de vivienda, bueno, lo que fuera. En el mismo procedimiento judicial, en los judiciales, lo que la ley permite es ejercitar la acción de lanzamiento dentro del mismo procedimiento en el que ha salido a subasta el inmueble, ya sea ejecución hipotecaria, voluntaria, lo que fuera. Y el plazo que tienes para ejercitarlo es un año desde la adjudicación. Si pasa ese año, ya te tendrás que ir a la vía ordinaria judicial a través de un desahucio, ¿vale? O lanzamiento por desahucio o un juicio ordinario por materia, lo que fuera, ¿vale? Pero entonces lo que se consigue con esto es que durante el plazo ese del año va a ser más rápido el procedimiento. Pero aún así, rápido puede ser muy, muy rápido. Sin procedimiento judicial pueden ser 3 meses y con procedimiento judicial nos vamos de 6 a 9 rápido. ¿Vale? Entonces, claro, tú pagaste y hiciste la inversión hace 9 meses y todavía no tienes el inmueble. Claro, ya que hemos hablado de plazos, ¿es importante analizar las fechas de los contratos de arrendamiento? Más que nada por las connotaciones que tiene. Si el contrato es anterior a marzo del 2019, la facultad de resolverlo es mía. Yo, nuevo propietario, puedo determinar, oye, pues me sigues pagando a mí y seguimos con el contrato. Oye, no, que el preaviso por ley son 2 meses, que en 2 meses te vayas. ¿Vale? Pero en cambio, si es posterior, o sea, si es de marzo en adelante, ahí hay obligatoriedad de mantener lo que quiera el inquilino. Si el inquilino quiere seguir, tiene todo el derecho del mundo. Yo no le puedo decir quiero resolver el contrato. Tengo que mantenerme, me subrogo en la posición del arrendador y me tendrá que pagar. ¿Vale? Esto, Otra cosa es que luego no pague lo claro. que sea, pero eso ya es un contrato de arrendamiento normal. Y este punto, aunque lo hemos comentado, pero es importante recalcarlo, si tengo atribuido el uso de la vivienda por sentencia de separación o divorcio, ¿tengo algún derecho a quedarme? No. No, porque tú al final en la vivienda estás, aparte de, o sea, te han dado el uso, pero porque tenías la propiedad. Y entonces, o el que tuviera la propiedad. Entonces, normalmente cuando se ejercita o se ejecuta el título ejecutivo en sí, préstamo hipotecario, una deuda, un préstamo personal o reconocimiento de, bueno, normalmente suele ser temas de préstamos. Esa carga ya está inscrita, tiene prioridad, está inscrita en el registro, por lo tanto tiene prioridad. Y el hecho de que a ti otro tribunal te atribuya el uso no te da derecho, claro, tienes el uso con respecto al anterior propietario, pero no con el nuevo. Entonces ahí no, por mucho que esté inscrito, no esté inscrito, no tienes prioridad. Puedes comunicar, oye, que ahora soy el nuevo titular y que te vayas. ¿Vale? A través de buenas formas, o sea, buenas formas me refiero de mutuo acuerdo. Sí. O si no hay ningún tipo de acuerdo o lo que fuera, pues ya a través del procedimiento de lanzamiento de ocupantes. Entonces, este procedimiento, pues bueno, intenta ser un poquito sumario, un poquito rápido, pero hay que ver el volumen de los juzgados. Es una pequeña vista
en la que comparece el ocupante y muestra su título. Es decir, yo estoy aquí por esto, tal, y el juez determina si tienes derecho a seguir en la vivienda o no. Pero con el título de inquilino, ¿vale? Porque ya el derecho que tenía para ser propietario a través del retracto, de la demanda de retracto, ya eso, si no lo ha ejercitado, ha perdido su derecho a ejercitarlo. Entonces, bueno, que son cosas que no se acaba la subasta y ya me dan las llaves. Ya podría ser, ¿eh? Porque el trabajo viene después de la adjudicación y subasta. Desde luego, bueno, hemos visto que es ¿Vale? un Entonces, tema. bueno, eso en principio con respecto a viviendas, ¿eh? Sí. Viviendas habituales. Si es un local de negocio, pues en principio no hay problema a no ser que esté inscrito, o plazas de garaje o viviendas segundas viviendas, que no sea vivienda habitual de ninguno ni de los ocupantes ni de los deudores. Entonces, bueno, hay que ver caso por caso y sobre todo nosotros lo que intentamos es cuando emitimos el informe o valoramos un poquito la situación de la subasta, establecer los riesgos. Es decir, te puedes encontrar esto, te puedes encontrar esto, te puede pasar esto te va, ¿no? Entonces, para por lo menos a los clientes, pues que sepan que se puede complicar el tema. ¿Que antes o después se van? Sí. Que lo peor que te puede pasar es que sigas con el contrato, es decir, obligado a subrogarte en el contrato, pero bueno, te tienen que pagar la renta. ¿Vale? Para mí lo peor que puede pasar es que sea un deudor hipotecario de vivienda habitual y que cumpla con todos los requisitos de vulnerabilidad. Porque sí que es verdad, o sea, que está determinado de momento paralización del lanzamiento hasta mayo del 2024, pero esto se va prorrogando cada 4 años. Entonces, y viene de 2012. Por lo tanto, puede ser que llegue mayo del 2024 y el gobierno prorrogue este plazo de no lanzamientos otros 4 años, como viene haciendo los últimos 10 años. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí sí que ya dependemos un poco de las leyes enfocadas al tema social. Como hemos visto, es un tema muy peliagudo, muy, muy complicado porque hay muchos matices y hay que analizarlo todo muy bien antes de meterse de lleno, porque como tú bien dices, no es acceder a la subasta y ya tengo las llaves y ya está, no, hay muchos problemas que pueden surgir y por ello es importante acudir a expertos que nos asesoren y nos ayuden y es el caso, como hemos visto, de Marín y Mateo, abogados. Cuéntanos, Sandra, si alguno de estos oyentes tiene alguna duda o está pensando en entrar en una subasta o ya lo está haciendo y dice... ¿Dónde me he metido? ¿Cómo puede contactar con vosotros para que le echéis un cable? Bien. A ver, nosotros tenemos en nuestra web, que es www.marinimateoabogados.es. Allí además tenéis un formulario de contacto, de consulta, todos nuestros posts, pues por ver un poquito, centraros un poquito en todas las connotaciones que tiene este tema de las subastas o de otros asuntos, porque somos un despacho que al final llevamos el tema civil de manera amplia. Vale. Otra forma de comunicar es directamente a través de nuestro teléfono, que es el 963202876, o a través de nuestro email info@marinimateo.com, o acudiendo previa cita, claro, al despacho, que estamos en Valencia, en el centro, en calle Don Juan de Austria número 38. A través de todas esas vías, pues bueno, podéis contactar con nosotros y lo que hacemos es, pues en una primera consulta, valoramos la situación, nos situamos, os damos un presupuesto detallado de primero un informe de viabilidad y en esa viabilidad presupuesto de honorarios para que, bueno, en todo momento sepáis dónde estáis y el coste que va a tener. Y intentamos, pues bueno, ser realistas y siempre intentamos pues avisaros un poco de los posibles riesgos que pueden darse. Para que cuando uno tome una decisión de invertir el dinero que tiene, por cierto,
En las subastas, porque me pasa mucho, en las subastas siempre hay que disponer del importe de la adjudicación. Ningún banco va a otorgar un préstamo sobre esa vivienda hasta que no sea tuya y no será tuya hasta que no pagues. Por lo tanto, no tendrás el decreto de adjudicación si no pagas. ¿Vale? Y entonces, normalmente es gente pues, que tiene ahorros o inversores. Entonces, claro, que se sepa que esa rentabilidad que se busca, pues que igual va a tardar un poco más de lo que pensaban. ¿Vale? Que no es algo inminente. Puedes tener la suerte de, oye, de que vayas allí y tengas la suerte de que te den las llaves. Lo he visto alguna vez, ¿eh? Lo he visto, o sea que existe. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Sandra. Ha sido un verdadero placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy bien. Gracias, José. Hasta Nos vemos luego. pronto. Buenas tardes. Hasta luego, adiós.